Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. La historia de la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983 no empieza ese mismo año, sino que se construye en medio de un país atravesado por la violencia, la crisis económica y la inestabilidad política. A comienzos de la década del 70, Argentina vivía un clima de tensión constante. Tras el regreso de Juan Domingo Perón al poder en 1973, parecía que el país podía estabilizarse, pero su muerte en 1974 dejó un vacío difícil de llenar. Su esposa, Isabel Perón, asumió la presidencia sin el liderazgo necesario para controlar una situación cada vez más caótica. La inflación se disparaba, los conflictos laborales eran constantes y la violencia política crecía día a día. Organizaciones armadas como Montoneros y el ERP llevaban adelante acciones guerrilleras, mientras que desde el propio Estado operaban grupos parapoliciales como la AAA, que perseguían y asesinaban opositores. Argentina parecía entrar en una espiral sin control. En ese contexto, las Fuerzas Armadas comenzaron a preparar su intervención. El 24 de marzo de 1976, los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado y derrocaron al gobierno constitucional. Ese día comenzó el autodenominado proceso de reorganización nacional. Al frente del nuevo régimen se ubicó una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, acompañado por Emilio Masera y Orlando Agosti. Desde el primer momento, el sistema democrático fue completamente desmantelado. Se suspendieron los derechos constitucionales, se disolvió el Congreso, se prohibieron los partidos políticos y se impuso una fuerte censura sobre los medios de comunicación. Pero lo que vendría después sería aún más grave. El régimen militar implementó un plan sistemático de represión ilegal que con el tiempo sería conocido como terrorismo de Estado. A diferencia de otras etapas represivas, aquí el propio Estado actuaba fuera de la ley, sin límites ni controles. Personas eran secuestradas en sus casas, en la calle o en sus trabajos, muchas veces durante la noche, por grupos armados que no se identificaban. Esas personas eran llevadas a centros clandestinos de detención, donde permanecían incomunicadas, eran interrogadas bajo tortura y, en muchos casos, asesinadas. Uno de los centros más conocidos fue la ESMA, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, no fue el único. Se estima que existieron más de 600 centros clandestinos en todo el país. Lugares ocultos, fuera de cualquier control judicial, donde miles de personas pasaron sus últimos días. Así nació la figura del desaparecido. Personas que eran arrancadas de su vida cotidiana y de las que nunca más se volvía a saber. No estaban detenidas oficialmente, no figuraban como fallecidas, simplemente desaparecían. Según organismos de derechos humanos, hubo alrededor de 30.000 desaparecidos. Entre ellos había estudiantes, trabajadores, periodistas, militantes políticos e incluso menores de edad. En muchos casos, los detenidos eran asesinados y sus cuerpos ocultados en fosas comunes o arrojados al mar en los llamados vuelos de la muerte, una de las prácticas más crueles de la dictadura. Dentro de este sistema represivo, uno de los crímenes más impactantes fue el robo de bebés. Mujeres embarazadas eran mantenidas con vida hasta dar a luz en cautiverio. Luego, sus hijos eran separados de ellas y entregados ilegalmente a otras familias. A partir de esta situación surgieron las abuelas de Plaza de Mayo, que desde entonces trabajan para recuperar la identidad de esos niños. En paralelo, otras mujeres comenzaron a organizarse para reclamar por sus hijos desaparecidos. Eran las madres de Plaza de Mayo. En plena dictadura, cuando el miedo dominaba la sociedad, ellas se reunían en la Plaza de Mayo y marchaban en silencio, con pañuelos blancos en la cabeza. Su presencia se convirtió en un símbolo de resistencia y memoria. Mientras tanto, el gobierno militar también impulsaba un profundo cambio económico. El ministro José Alfredo Martínez de Oz aplicó políticas de apertura económica, favoreciendo las importaciones y promoviendo el endeudamiento externo.
En pocos años, la deuda del país creció de manera exponencial, pasando de unos 7.000 millones a más de 40.000 millones de dólares. Muchas industrias nacionales no pudieron competir con los productos importados y cerraron, aumentando el desempleo y la desigualdad social. A nivel internacional, la dictadura argentina no actuaba de manera aislada. Formaba parte de la Operación Cóndor, una red de cooperación entre dictaduras de América del Sur que compartían información y coordinaban acciones para perseguir opositores políticos incluso fuera de sus fronteras. En 1978, el país fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. El gobierno utilizó el evento como una herramienta de propaganda para mostrar una imagen de orden y estabilidad ante el mundo. Mientras millones celebraban la victoria de la selección, la represión continuaba en las sombras. Con el paso del tiempo, el desgaste del régimen se hizo cada vez más evidente. La crisis económica se profundizaba, las denuncias internacionales aumentaban y el descontento social crecía. En 1981 asumió la presidencia de facto Leopoldo Galtieri, quien al año siguiente tomaría una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. En 1982, Argentina inició la Guerra de las Malvinas al intentar recuperar las islas por la fuerza. En un primer momento, la medida generó apoyo popular, pero la respuesta del Reino Unido fue inmediata. La guerra duró poco más de 2 meses y terminó con la derrota argentina. Murieron 649 soldados argentinos, muchos de ellos jóvenes conscriptos. La derrota en Malvinas significó el golpe final para la dictadura. El gobierno perdió legitimidad y el descontento social se hizo masivo. Ya no había forma de sostener el régimen. En 1983, bajo la presidencia de facto de Reinaldo Brignone, se convocaron elecciones democráticas. El 30 de octubre de ese año, el pueblo argentino volvió a votar. El ganador fue Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre, marcando el retorno de la democracia. Pero el cierre de esta etapa no significó el olvido. En 1985 se llevó a cabo el histórico juicio a las juntas, donde los principales responsables del régimen militar fueron juzgados y condenados. Fue un hecho sin precedentes en el mundo. Al mismo tiempo, la CONADEP elaboró el informe Nunca Más, que reunió miles de testimonios y documentó el funcionamiento del sistema represivo. Este informe permitió conocer en profundidad lo ocurrido y se convirtió en un símbolo de la memoria colectiva. La dictadura dejó heridas profundas, miles de desaparecidos, familias destruidas, una sociedad marcada por el miedo y una economía debilitada. Sin embargo, también dio origen a una fuerte conciencia sobre la importancia de la memoria, la verdad y la justicia. Hasta el día de hoy, Argentina recuerda cada 24 de marzo a las víctimas de aquel periodo, con la convicción de que estos hechos no deben repetirse nunca más.